Dios les bendiga. En esta hora voy a leer Jueces 4, versículo del 1 al 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Herod medio compuso a Israel, pero le siguió el juez Samgar, era el tiempo de los jueces, y durante Samgar el pueblo comenzó a desviarse nuevamente, y cada vez que se desviaba Israel en el tiempo de los jueces, como siempre ha sido también, Dios lo castigaba a Israel, poniéndolo en manos de sus enemigos. El versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Por qué tocó este tema? Para refutar a los pastores y a las ovejas que tanto defienden el pastorado en las esposas de pastores. No es de mi simpatía que haya mujeres pastoras. Más iglesias históricas como la iglesia pentecostal, desde su formación siempre han nombrado pastoras. Pero el asunto de que las esposas de pastores sean pastoras comenzó en finales de los años 90, cuando los llamados CC, centros cristianos, que eran y son organizaciones de asociación civil y se declaran no iglesias y no religiones, comenzaron a introducir esa idea de llamar pastora a la esposa de pastor, aunque ellos ni siquiera eran pastores, pues la asociación civil y cuestiones culturales, esas organizaciones se llaman directores, sus dirigentes, pero como aunque se dicen no iglesia y no religión, enseñan la palabra de Dios, pues sus adherentes les llaman pastores. Y ahí comenzó cuando de repente vi una vez en un el nombre de un centro cristiano, no recuerdo si se llama Vida y Paz o no, y decía el horario, ¿no? Domingos, martes, miércoles, así. Y luego decía abajo, pastores, fulano y sutana. Ah, caray, dije yo. Y eso se fue. No era, no era algo común, pues. Fue la primera vez que vi eso. Y comenzó de ahí en adelante, era el tiempo en que comenzó eso. Ya en las iglesias que todo copiaban a los centros cristianos, porque como que le tenían envidia a los centros cristianos, que hoy ya no se dicen ni cristianos, porque jalaban mucha gente, porque era un estilo secular, y hasta la fecha es un estilo secular, el mover de esos centros, que ahora prácticamente nomás se llaman centros. Y las iglesias les copiaban, los pastores tenían envidia de cómo crecían esos lugares, y querían jalar gente y empezaron a copiar. Y se metió eso de la pastora en las iglesias. Y las ovejas se acostumbraron a eso. Pero lo que a mí siempre me ha molestado es que por muy sano que sea un pastor, porque yo conozco pastores y me gusta escucharlos, pastores que muy sanos, que defienden la sana doctrina, predican la Biblia, preocupados por predicarla como es, pero cuando se trata de llegar a este punto, de llamar pastora a su esposa, se avientan una enseñanza y, y son muy dinámicos, son muy espontáneos y todo para hablar muy bien, pero cuando se trata de este tema y que saben que están siendo cómplices de algo que no es bíblico, empiezan no, pues es que mira, Débora no, era mujer y ve cómo dirigió a Israel, y empiezan a justificar que llamen pastoras a sus esposas. Mas Débora era gobernadora de Israel en el tiempo de los jueces. Débora era gobernadora.
Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entre el versículo 1, después de la muerte de Adod, que así empieza el versículo 1 de este capítulo 4, y el versículo 4, muere Ahod y lo sucede Samgar. Con Ahod las cosas marcharon bien en Israel, pero con Samgar Israel se volvió a desviar a las falsas doctrinas, a los falsos dioses, y nadie se levantó a protestar, nadie alzó la voz, ni tampoco nadie se levantó contra Jabín, que los azotaba a Israel. Ya leímos aquí cómo Israel clamó a Jehová, porque este Jabín tenía 900 carros errados y era muy cruel con Israel, pero nadie se levantaba en armas. Y Débora se levantó por Israel, porque veía que nadie se levantaba. Y se levantó. Vamos a escuchar las palabras de Débora en el capítulo 5 de Jueces. Dice, perdón, en los 5:6, Jueces 5:6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, había decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Había muerto Samgar ya, pero quedó esa herencia de Samgar, de permitir los dioses ajenos, de permitir la desviación de Israel, de no respetar la ley, la ley de Dios, pues, no respetar la ley de Moisés. Y se levanta ella como madre en Israel, como ella misma lo dice, pero era profetisa. Cuando se levanta contra Israel, ella era profetisa. Y era reconocida como profetisa y era respetada como profetisa, porque era usada por Dios. Y entonces, como fue la que se levantó a tratar de enderezar a Israel, a tratar de volverlos a la palabra de Dios, comenzó a ser respetada y comenzó a ser vista como gobernadora y terminó gobernando a Israel. Pero no desconoció ella a los jueces. Había muerto Samgar, pero había un juez que era Barak. Este Barak que tuvo miedo levantarse en armas. Más Dios le habló a Débora para que le diera palabra a Barak. Y dice la palabra de Dios que Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Jedes de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová Dios no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. De 2 tribus iba a tomar hombres para pelear. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y aquí vemos por qué la profetisa llegó a ser la gobernadora. Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Fíjense, era un hombre pusilánime, aunque era el juez de Israel. Y era por eso toda la gente subían a ella a juicio, no al juez. Barak le respondió eso pues, y ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y Dios entregó a Sísara, capitán del ejército de Jabín, en manos de Jael,
una mujer a la cual entró Císara huyendo cuando Dios le entregó oh, a Israel sus enemigos. Así que tuvo que acompañar a la profetisa Barak para ir a pelear y destrozaron al ejército enemigo, al ejército de Jabín, y a Císara el capitán, el cual se escondió en casa de Jael, y Jael aprovechó, le dio leche en lugar de agua cuando él le pidió agua, él se durmió, y ella con una estaca le clavó la sien, y así libertó a Israel. La gloria fue para una mujer, como dijo la profetisa, pero no era pastora, no era pastora, Débora, era profetisa y gobernaba a Israel, porque el juez que debía de estarlo gobernando no funcionaba como gobernador, ni funcionaba como juez, estaba a un lado, mas Dios no le quitó a él su autoridad, por eso mandó a la profetisa a decirle junta 10,000 hombres, pero el pusilánime, por no llamarlo de otra forma, dijo, no, pues si no vas tú no voy. Sabía la confianza que el pueblo le tenía a, a Débora, pero también sabía que cuando Dios hablaba, el pueblo obedecía en los casos de los jueces cuando se trataba de librarse de la opresión. Entonces, el caso de Débora no justifica que se llame pastora a las esposas de pastores, porque no son pastoras. Aunque pastores de sana doctrina, que predican muy bien la palabra, muy bien, yo los oigo. Sin embargo, cuando se trata de este tema, salen con que no, es que Débora, fíjate, entonces sí puede ser pastora la mujer. Ahí se les... Es su punto vulnerable, voy a decir, de estos hermanos pastores que predican la sana doctrina con gran celo. Su punto vulnerable es cuando tienen que toparse con que a su esposa le dicen pastora. Y entonces entra en complicidad con los demás pastores y las ovejas a las que acostumbraron a decirle pastora, pues entra también en complicidad con las ovejas que le dicen pastora. Y, y cómo le voy a decir de otro modo a mi esposa, pues se me va a enojar. Entonces, ahí flaquean los pastores. Pero vámonos a 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispado es el pastorado. Y es para varones nada más el pastorado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La doctrina de la prosperidad, acuérdense con esto. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Y si la llamas pastora, ¿cómo vas a gobernar bien tu casa si no vas a gobernar bien la iglesia si llamas pastora a tu mujer, siendo tú el pastor? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un nuevo en el evangelio, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí no menciona a las mujeres esposas de pastor como pastoras, ni menciona el ministerio de pastora para la mujer, pero en el tema que estoy no menciona a la mujer del pastor como pastora. Hay muchos casos tristes en que las mujeres se le han encaramado al pastor por darles ese título de pastoras. No voy a ahondar en el tema en ese punto, por el momento. Los diáconos, y ahora vámonos con el diáconos. La mujer sí puede ser diaconisa, que eso lo quería también llegar. Sí puede ser diaconisa, pero no pastora. Porque el diaconado está para servir al pastor, es decir, ayudarle al pastor y ayudarle a la iglesia, a los hermanos, tanto localmente como fuera de la localidad. Para eso es el diaconado. Por eso tiene reglamentos que se parecen a los del pastor, tanto para hombres como mujeres, en lo cual sí puede incurrir la mujer en el diaconado. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sí son irreprensibles.
igual que el pastorado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Fíjense, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué claro está, ¿verdad? Ahora vámonos a la mención de una mujer como diaconisa. Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dice Pablo recomendando a Febe que salía afuera a ejercer el diaconado en otros lugares, y recomendaba que la recibieran porque ella había ayudado a muchos y a él mismo. Ese es el diaconado, en el cual sí pueden estar las mujeres, pero también lo deben de cumplir como es la palabra. Ayudar al pastor, el diácono, la diaconisa, en las funciones que ejerce el pastor. Si el pastor sale, ahí está el diácono, ahí está la diaconisa, para que juntos, diáconos y diaconisas, ayuden en las funciones del pastor, manteniendo a la iglesia en el camino. No un diácono solo va a tomar el lugar en la iglesia del pastor. No, no se toma el lugar del pastor. Se comienzan a realizar la función del pastor mientras él regresa, todos los diáconos y diaconisas juntos, procurando el bien de la iglesia. Y era lo que hacía Febe. Solo un registro hay de diaconisas, porque no hace falta más testimonios. Con uno basta. Al buen entendedor, pocas palabras. Por eso Dios nos puso nomás este registro. Y el de Timoteo, 7 al 1, 7 al 3, 7 al 1 Timoteo 3, 8 al 13. Y Tito, la epístola a Tito, 1, 6 al 9. Entonces, está muy claro, la mujer no puede ser pastora nomás porque es esposa de pastor. Y si quiere ser diaconisa, pues que ejerza el diaconado como lo manda la palabra de Dios, como está descrito así, que tiene que ser con los requisitos del mismo diácono, fiel a Dios, buena obrera, como lo era Febe. Pastores, no sean cómplices, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Parece que no hay peligro en decirle pastor a la esposa, pero hay mucho peligro y todos somos testigos de que lo hay. Mujeres que se han encaramado al pastor y las cosas han cambiado mucho. Pero además, si el pastor agarra falsas doctrinas, entonces ¿de qué le sirve la pastora, entre comillas? Si hace lo mismo que él, defendiendo las falsas doctrinas. Entonces, la esposa del pastor no es pastora. Comiencen a enderezar el rumbo. Tanto ustedes, pastores, como ustedes, ovejas, que llaman pastoras a la esposa de su pastor. Dios les bendiga y Dios les guarde.